Tú y yo sabemos perfectamente que hay artistas que van forjando su buena reputación a lo largo de los años. También están los otros que nomás aparecen, hacen la jugada del año y quedan para la prosperidad. Bueno, puede que este llegue a ser el caso muy pronto y deseo haber sido el primero en traérselos con mucho cariño. Vamos breves y directos. ¿Quién es? Jacobin. Antes de seguir, muchas gracias a los miembros de este canal que hacen posible que este tipo de videos se lleven a cabo, más frecuentes, más liberadores y más sabrosos. Si tú también quieres formar parte, recuerda que al hacerte miembro tienes acceso a videos exclusivos, contenido adelantado y un espacio más cercano con la comunidad en Discord. ¿Qué esperas? Jacobin es un artista ilustrador y animador, relativamente nuevo en la escena. Se unió a Twitter en algún momento de febrero del 2024, aunque su primera publicación no fue sino hasta julio del 2025. Posee actualmente poco más de 10,000 seguidores y con apenas 31 elementos compartidos entre imágenes y videos. Sí, podemos imaginar que son muy pocas a las cantidades que hemos manejado en otras ocasiones, pero créanme, vale cada una de ellas. Su contenido gira completamente alrededor de sus personajes originales, principalmente a la que conocemos con nombre Jaco. Sí, no era casualidad. Una zorra, literal, de personalidad extrovertida, coqueta y con un carisma que cae bien desde el primer segundo. Mientras que su segundo personaje es Mako, una tiburón que es imposible no hacerme recordar a Ellen Joe del ZZZ, con la única diferencia de su personalidad que es mucho más sumisa en todo sentido. Todas las animaciones que realiza Jaco están en formato vertical, pensadas perfectamente para Reels y Shorts, y aquí está la clave: sus animaciones son súper fluidas, de esas que te hacen quedar viendo más de la cuenta, y esto lo digo por lo siguiente. El video que me motivó directamente a hablar de este artista es lo que conocemos como un proceso de animación, nada exagerado, su base, el movimiento esperado y el resultado final, todo al mismo tiempo, pero lo mejor de todo, la música que lo acompaña. La canción usada se llama Retro Now, de la idol que seguramente no conoces, Hatsune Miku, subida en el canal Nakizo y animada por el usuario Cast. Sí, el mismo que a inicios del 2024 reventó Twitter con el video de Miku con hojita que superó las 180 millones de visualizaciones, que, si no contamos las resubidas, copias e imitaciones, fácilmente podría ser el doble. Ahora, este video de Retro Now ya supera las 40 millones de vistas en YouTube y fue subido apenas en agosto del 2025. ¡Ja! Hasta lo tengo de fondo en Wallpaper Engine, imagínate. En YouTube, Jaco tiene alrededor de 16 videos, casi todos shorts, obviamente, con poco más de 1500 suscriptores. Técnicamente ya podría monetizar su contenido, pero bueno, el shadow ban por el tipo de contenido se nota bastante en los shorts recientes. Ahora, pasándonos a TikTok, la historia cambia por completo. Ahí tiene 40,000 seguidores. La misma cantidad de videos y el mismo clip del que hemos estado hablando superó el 500,000 de visualizaciones. Digamos que no es de sorprender, la plataforma adora este tipo de videos. Todo el contenido que muestra en sus redes es sugerente y provocador, pero sin cruzar la línea. La invitación es clara: su Patreon, donde está lo verdaderamente interesante. Los niveles que maneja van desde los 2, 5 y 15 dólares, cada uno con distintos accesos al contenido que, sí, confirmo que está 10 de 10, y lo sé porque... Solo diré que no lo he visto en esa página que nadie conoce. ¿Sabes? No deseaba quitar el poco misterio que estaba generando. No puedo mentirles, realmente sí hay otro lugar donde puedes ver su contenido sin censura. Y es que tiene una cuenta secundaria con todo ese contenido esperando por ti. La cuenta JacoArt apenas posee 4,000 seguidores. Mis torpes deducciones suponen que decidió separar su contenido Safe for Work y el Not Safe for Work en cuentas independientes. Esto decidido en agosto del 2025, pues fue la fecha de creación de esta segunda cuenta. Personalmente no me convence la idea de seccionar a tu comunidad. Vamos, los grandes artistas no tienen esa necesidad, pero supongo que debe tener algún motivo detrás. ¿Tú qué opinas? Cambiando de tema, hasta ahora solo se ha visto un fanart compartido por Jaco, una comisión hecha por el usuario Mantis, aunque es casi seguro que ya existe mucho más contenido creado por sus seguidores rondando por allí. En un principio habíamos intentado comunicarnos con Jaco para ver si podíamos conseguir una breve entrevista. Por 1000 motivos no fue posible y el video originalmente fue estrenado para los miembros de manera exclusiva. Sorprendentemente, Jaco terminó convirtiéndose en miembro y tuvo acceso a dicho video. Logramos llegar a acuerdos amistosos y para nada monetarios e hizo posible que este video lo pueda ver todo el mundo. Gracias por las 50-90, Jaco. Y aunque por cuestiones de tiempo no concretamos en ningún momento una entrevista, me ha concedido un maravilloso autógrafo que conservaré con muchísimo cariño. Desde aquí le deseamos absolutamente lo mejor para su carrera en internet. Estamos más que seguros que apenas es el inicio y que se vienen
vienen cosas mucho más grandes. Un abrazo para Jaco y para toda su creciente comunidad. Jaco es el ejemplo perfecto que no se necesita 1000 publicaciones para destacar, solo se necesita una identidad bien clara, saber cómo ejecutarla y estar consciente de qué tipo de contenido quieres hacer. Ya lo saben. Si les ha gustado este video, recuerda dejar tu comentario contándome tu día. Una vez más, gracias por todo su apoyo, mis queridos miembros. Es todo por ahora. Nos seguimos viendo en una próxima ocasión y me despido. Hasta entonces, chao. Come on. Come on.